Muy buen día, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor Hernández y esta es la clase número 2 de la asignatura de Química. En esta ocasión los temas que vamos a ir desarrollando son los estados de agregación de la materia y también vamos a ver lo que es el modelo científico molecular. Para comenzar vamos a ver los estados de agregación de la materia. En sí, los estados de agregación de la materia son una forma de definir el comportamiento molecular que forma una sustancia o un compuesto. En sí, todo el universo está formado por materia y este puede encontrarse en tres estados de agregación diferentes, los cuales conocemos como sólido, líquido y gaseoso. Los estados de agregación de la materia que acabamos de explicar corresponden a la teoría cinética y gracias a esta teoría se puede explicar fácilmente porque una misma sustancia puede encontrarse en diferentes estados de agregación. En definitiva, depende de cómo se agrupan y se ordenan las partículas de sustancia. En física se ha estudiado mucho el comportamiento de cualquier sustancia cuando se enfrenta a diferentes condiciones, tanto de temperatura como presión. En sí, el estado sólido es uno de los más observables. Las propiedades de los sólidos son lo que viene siendo una masa constante, un volumen constante y también una forma constante. En este caso, las partículas que lo constituyen tienen gran cohesión y por ello son capaces de adoptar formas bien definidas. En sí, las moléculas se encuentran ordenadas perfectamente juntas. Básicamente, unas moléculas están muy juntas, muy agrupadas, por así decirlo. Las propiedades de los líquidos son una masa constante, un volumen constante, pero una forma variable. En eso se diferencia del estado sólido. Se trata de un estado de agregación de la materia en el que tenemos un fluido incomprensible, es decir, mantiene su volumen hasta un rango bastante elevado de presión. En sí, las moléculas de los líquidos se mantienen unidas entre sí mediante enlaces intermoleculares. Por ejemplo, en el caso del agua, las moléculas se encuentran unidas mediante puente de hidrógeno y por ello esta tiene tanta tensión superficial. Ahora, las partículas de los líquidos tienden a adoptar la forma del recipiente que los contiene, pero no se expanden ni se dispersan para llenar cada espacio del contenedor. En sí, los líquidos suelen tener una densidad constante. Y por último está el estado gaseoso. En el estado gaseoso, pues, resulta el más peculiar de todo, puesto que las moléculas gaseosas no crean enlaces entre sí, no se crean enlaces de hidrógeno como es en el caso del estado líquido, por lo que éstas tienden a separarse y también a expandirse. A diferencia de los líquidos, los gases son fluidos altamente comprensibles que además sufren grandes cambios en su densidad cuando las condiciones de temperatura y presión cambian, o sea, cuando las temperaturas son muy frías o cuando las temperaturas son muy elevadas. En sí, los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. Por ello se dice que las propiedades de los gases son una masa constante, pero tienen un volumen y una forma variable. Eso es lo que las diferencia de las demás. Ahora, las moléculas que componen un gas se mueven de una forma constante y desordenada, por lo que chocan entre ellas y contra la pared del recipiente que los contiene. Ahora, el volumen que ocupa un gas varía con la temperatura, si mantiene una presión constante, claro está. O sea, si esa presión o temperatura se mantiene constante, de tal forma que el volumen aumenta con la temperatura y viceversa. El volumen va a disminuir si lo hace también la temperatura o si propiamente es una temperatura baja. También ocurre que a temperatura constante, cuando aumentamos la presión del gas, disminuye su volumen y al revés. Ahora, si hablamos de los cambios de estado, un cambio de estado consiste en pasar de un estado de agregación de la materia a otro de la misma sustancia o compuesto, es decir, como de sólido a líquido y de líquido a gas. Y el cambio se produce porque ha habido una modificación en relación a la temperatura y también a la presión.
Cada elemento o compuesto químico necesita diferentes condiciones, tanto de presión y temperatura, para cambiar su estado físico. De hecho, como seguramente ya se habrá observado, cada elemento en relación a la tabla periódica tiene un estado predeterminado en el que suele presentarse a la temperatura ambiente. Si tenemos en cuenta una presión constante, por ejemplo, la presión atmosférica a nivel del mar, sabemos que en función de la temperatura una sustancia puede encontrarse en lo que viene siendo el estado líquido, sólido o gaseoso. Ahora, los procesos mediante los cuales una sustancia cambia de estado reciben nombres diferentes en función del estado de agregación de la materia del cual partimos y hacia dónde vamos. De modo que hablamos de, por ejemplo, función, evaporación, cristalización o también sublimación, condensación o también solidificación. Ahora vamos a ir explicando cada una de estas poco a poco. Vamos a empezar primeramente con la evaporación, cuando pasamos del líquido al gas. De aquí entra en juego dos términos, las cuales son la vaporización y la ebullición. Son términos que se refieren propiamente a lo mismo, pero con unos matices. Hablaremos de vaporización cuando la evaporación tenga un lugar solo en la superficie del líquido, y de ebullición cuando todo el líquido se encuentra en un punto de ebullición, lo que querrá decir que todo el líquido se encuentra a la misma temperatura y está cambiando de estado. Ahí podemos hablar pues de esto. Punto de ebullición propiamente es la evaporación. Después tenemos lo que es la sublimación. La sublimación tiene lugar cuando pasamos del estado sólido a gas directamente sin llegar propiamente a la fase líquida intermedia. Ahora me preguntarán cómo es que ocurre esto. Bueno, propiamente es cuando hay un cambio de temperatura muy brusco, pero propiamente es cuando tenemos una sustancia en estado sólido. Vamos a poner en este ejemplo el agua y la pasamos a una temperatura que está muy por encima de la temperatura que estaba anteriormente. Por ejemplo, si teníamos un cubo de hielo a una temperatura de menos 75 grados Celsius y lo pasamos a una temperatura ambiente de alrededor de unos 28 grados Celsius, 22 grados o por ahí, los cambios de temperatura son muy bruscos, por lo cual la materia en sí se va a sublimar. O sea que va a pasar, antes de pasar al estado líquido, va a pasar al estado gaseoso. Y en este caso se puede ver como una pequeña capa de gas saliendo de la materia del hielo propiamente. Después tenemos la condensación. La condensación es el cambio de estado de gas a líquido. La temperatura a la que tiene lugar es el punto propiamente de ebullición, que ya hemos mencionado pues en la evaporación. Después está la cristalización o sublimación inversa. La cristalización se podría definir como un proceso de sublimación inversa, es decir, el cambio de estado del estado gaseoso a lo que viene siendo el estado sólido. Esto ocurre cuando hay temperaturas muy bajas y se puede ver, por ejemplo, cuando se ve nevar o se ve granizar. Después está la solidificación. Es el cambio de estado líquido a un estado sólido mediante el enfriamiento de una sustancia. Es decir, quitamos temperatura y el líquido se va solidificando. El punto de congelación o de solidificación es la temperatura a la que el líquido comienza a solidificarse y suele coincidir con el punto de fusión si hablamos de la misma sustancia. Después tenemos lo que es la fusión. Es cuando pasamos del estado sólido al estado líquido. En sí, la temperatura a la que tiene lugar el cambio de una sustancia de sólido a líquido se denomina temperatura de fusión o punto de fusión. Ahora, el punto de fusión es diferente para cada sustancia. Aquí ocurre algo curioso, y es que mientras haya partes sólidas que aún no se hayan convertido en líquido, la temperatura no va a cambiar, se mantiene constante en lo que es el punto de fusión.
Esto ocurre porque la energía se invierte o rompe uniones intermoleculares que siguen quedando y no en darles más velocidad, que es lo que se hace al aumentar la temperatura. Tanto el punto de ebullición como el punto de fusión son propiedades específicas de cada sustancia en particular. Vamos a explicarlo en lo que viene siendo la siguiente tabla. Como pueden ver, aquí tenemos diferentes sustancias. Aquí podemos ver lo que es el agua, el etanol, el sodio, el hierro, el mercurio y el oxígeno. Por ejemplo, el agua está líquida a temperatura ambiente y este se convierte en hielo en estado sólido, es decir, cuando baja la temperatura a lo que viene siendo los 0 grados Celsius. Y por otra parte, para obtener un vapor de agua necesitamos que ésta suba hasta al menos los 100 grados Celsius, algo que puede parecer muy obvio en el caso del agua, pero resulta más curioso en lo que viene siendo el resto de elementos. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno es un gas a temperatura ambiente que puede tornarse líquido a partir de lo que viene siendo los 183 grados Celsius, pero que no se va a solidificar hasta los 219 grados Celsius. Por su parte, el mercurio se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente y no se convierte en sólido hasta lo que viene siendo los menos 39 grados Celsius. Pero ahora, para conseguir vapor de mercurio necesitaríamos llegar hasta lo que viene siendo los 357 grados Celsius. Aquí podemos ver que en relación del estado sólido a líquido hay diferentes tipos de temperatura a la que se tiene que estar, tanto si estas tienen que ser en menores grados o en mayores grados, pero esto propiamente depende del tipo de material o el tipo de sustancia con el que estemos tratando. Ahora vamos a hablar un poco acerca del modelo científico molecular. Para explicar el comportamiento de la materia y las características de los gases, los científicos propusieron durante el siglo XIX la denominada teoría científica de los gases. Su aplicación a líquidos y sólidos dio lugar al modelo científico molecular de la materia. Este modelo se basa en dos postulados fundamentales. Primeramente, la materia es discontinua, es decir, está formada por un gran número de partículas separadas entre sí. Estas partículas materiales se encuentran en constante movimiento, debido a dos clases de fuerzas, las cuales son las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión. La fuerza de cohesión tiende a mantener las partículas materiales unidas entre sí, mientras que la fuerza de repulsión tiende a dispersar las partículas y alejarlas las unas de las otras. Según que predominen una u otra fuerza, la materia se presenta en estado sólido, líquido o gaseoso. En el estado sólido predomina la fuerza de cohesión sobre la de repulsión. En sí, las partículas solo pueden vibrar alrededor de su posición de equilibrio. En el estado líquido, las fuerzas de cohesión y repulsión son del mismo orden, y las partículas pueden desplazarse con cierta libertad, pero sin alejarse las unas de las otras. Por esa razón, los líquidos tienen volumen constante y se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Y ahora, después, el estado gaseoso. En el estado gaseoso predomina la fuerza de repulsión sobre la fuerza de cohesión. Las partículas se mueven con total libertad y están muy alejadas las unas de las otras. Por eso los gases tienen forma variable y tienden a ocupar todo el volumen disponible. Y bueno, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Como hemos visto, en relación a los diferentes estados de la materia, estos van a cambiar en relación a lo que viene siendo los estados de temperatura y presión que haya en el medio, o también el someterlos a estos cambios de una manera brusca, como en el caso de la sublimación. Ahora bien, en lo que corresponde al modelo científico molecular de la materia, vamos a realizar unos experimentos en clases más adelante. Pero por el momento sería todo por el día de hoy. Pasen un buen día y nos vemos en la próxima clase.